Él es Antonio Díaz Deus. Lleva 20 años impartiendo programas de Enneagrama en España y México. Estudió Ingeniería Industrial en la UPM y es terapeuta Gestalt. Además de su trabajo como consultor, es responsable del módulo del desarrollo ejecutivo del MBA Internacional de la Universidad Politécnica de Madrid. Antonio ha escrito varios libros como Coach, como Chamán, Coaching en el Camino y Las 4 Llaves, Enneagrama y Liderazgo. En este último nos habla de una herramienta de autoconocimiento, el Enneagrama, que describe 9 tipos de personalidad distintos, sus interrelaciones y los aspectos más conflictivos de cada carácter, que nos impiden tomar las decisiones acertadas y gestionar adecuadamente las relaciones. Al conocer dichas personalidades, podemos gestionarlas y liderarnos a nosotros mismos para ser felices. El Enneagrama. Antonio Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se te escucha? El audio. Si puedes ponerte el audio, ¿vale? En la parte del microfonito, en el Zoom, en la parte... Ahora sí se me oye. Ahora sí. Gracias, Enrique. Te sigo hace mucho tiempo también, que no habíamos oportunidad de hablar. Claro que Hemos sí. estado ahí muy conectados virtualmente mucho tiempo. Sí, es verdad. Es verdad. Con amigos comunes como Gonzalo, no me acuerdo, es un Martínez. Sí, Gonzalo Martínez. Gonzalo, claro. De Mucha Infobae. gente. Pues aquí estamos. Estoy en Tenerife, aquí con un buen clima, la verdad. Maravilloso. Antonio, gracias por haber venido y aceptar esta invitación virtual. Aunque, bueno, nos ven como 7.000 millones de personas, ¿no, Kike? Así que, bueno, Casi ya 8.000, vemos... casi 8.000. Casi 8.000, ¿no? Así Bueno, que, bueno, Antonio... podemos llegar a los 8.000. Otra cosa es que nos vean. Ya, claro. Nosotros tenemos mente expansiva, así que pensamos en esos casi 8.000 millones de personas. Así que, Antonio, por favor, para esas 8.000 millones de personas, cuéntanos qué es el Enneagrama. Uy, es una pregunta muy grande, muy amplia. El enagrama es un mapa caracterológico muy profundo, pero que también tiene un componente espiritual que de alguna forma tiene muchos años. Tiene a lo mejor, hablan de 4.000 o 5.000 años de historia y dicen que, bueno, que empezó en Babilonia de alguna forma. Entonces, de alguna forma empezó cuando empezó el patriarcado. Como que parece que cuando empezó a construirse el ego, parece que el ego viene a finales del Neolítico, no siempre hemos tenido ego, antes estábamos en el paraíso hasta que nos echaron del paraíso. Y en ese echarse del paraíso parece que asumimos unos caracteres, asumimos el ego. En el fondo el mapa del enagrama es un mapa de 9 egos y bueno, ya luego lo usaron mucho también los padres del desierto, cuando se iban a meditar con su... Y bueno, con su tipo de rasgo. Entonces ha estado muy hasta nuestras fechas. Gurdjieff fue quien lo trajo mucho a Occidente en el siglo pasado. Y bueno, y yo lo rescaté de Claudio Naranjo, que parece ser que lo aprendió a través de Ichazo en Arica en los años 70. Y Claudio Naranjo empezó a dar clases en Berkeley en los 70s con la propuesta de que las enseñanzas fueran confidenciales, pero bueno, eso parece ser que los jesuitas no lo pudieron soportar y decidieron que no, que ellos pensaban que el enagrama era una cosa suya y no siguieron los planteamientos de silencio y entonces empezaron a expandirlo por Estados Unidos. Por eso ahora tenemos el modelo americano del enagrama, que es un modelo muy caracterológico y muy estilo americano, ¿no? Como si fuera un carácter astrológico, ¿no? Como si fuera... Y luego tenemos el modelo más de gente de Claudio, que estamos más enfocados más en desarrollo y en terapia y algo así, ¿no? Entonces, a ver, ¿se me ha ido? No, te estamos viendo y te estamos Sí. escuchando perfectamente. Estamos escuchando bien. Ah, bien. Entonces, no sé por qué se me ha ido. Bueno, pues sigo hasta que vaya a encontrarme por dónde está esto. Bien, entonces, bueno, yo lo conocí en el año 92, que conocí a Claudio Naranjo. Para mí, conocer a Claudio fue encontrar un poquito luz al final del túnel. Y de alguna forma a mí él me aleccionó o me inspiró para que yo hiciera un modelo de enagrama más asequible al mundo personal, no que fuera a través de la terapia. Y entonces, bueno, pues eso fue lo que de alguna forma he dedicado 20 años de mi vida y al final acabé con el libro de las 4 llaves en donde ya consigo hacer un modelo más mío, en donde, hombre, el 50-60% es Claudio, pero el 30-40% restante son mis experiencias en estos 20-25 años, ¿no? Qué interesante, Antonio, lo que nos estás comentando y me encantaría que
bueno, que desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, ¿por qué consideras que es importante conocer este tipo de herramientas y trabajar con las personalidades? Bueno, lo que yo he visto es que la gente cuando tiene su ego, con el ego tomas malas decisiones. O sea, el que es orgulloso toma decisiones basando en seguir manteniendo un poco el tipo y en cómo busca la aceptación de los demás. El que es más miedoso, pues no toma las suficientes decisiones porque está con miedo y con paranoia de lo que puede ocurrir. El que es más salvaje, más tipo 8, pues es demasiado rebelde y entonces, es decir, nos damos cuenta que tomamos muy malas decisiones en la vida como consecuencia de nuestros egos, de nuestros miedos, de nuestros conflictos con papá y con mamá. Y entonces con el enagrama lo que consigues es darte cuenta lo que sería una conducta un poco más apegada a la realidad, no tan apegada al ego. Y por eso es interesante en los días que corren, como intentar, bueno, tomar decisiones, la decisión correcta, ¿no? Como el tiro con arco, que es una modalidad japonesa muy interesante de tiro con arco, como el fijarse en el proceso, no fijarse en el resultado final, sino en el proceso. Y en ese tema es donde el enagrama es muy importante porque te dice dónde metes la pata. Yo cuando en la universidad, en el MBA, en los másters, la gente joven se lo cuentas, les gusta mucho porque se dan cuenta la diferencia entre vivir para el ego, de alguna forma estás pendiente de la aceptación de los demás, pendiente del reconocimiento, o tienes miedo, o tienes rabia de la vida, entonces todo eso hace que tomes malas decisiones. Y en el modelo del eneagrama, Antonio, ¿cómo es visto por la comunidad más, digámoslo así, académica? Me has hablado antes de que Claudio Naranjo estuvo ahí en la universidad dando clases, de todo esto, pero cuando hablas de eneagrama hoy en día en universidades y en sitios académicos, ¿cómo te miran? ¿Te miran bien, te miran mal, te miran todo lo contrario? Claro. Eso es una pregunta muy interesante porque hay que cambiar un poco el enfoque. El enfoque de Claudio es un enfoque en donde presta muchísima atención en el ego, ¿no? Y entonces es muy desestructurante para entendernos. Es un modelo muy desestructurante que puede estar muy bien en un proceso de terapia, pero quizá en un proceso solamente de coaching, un modelo tan profundo, muchas veces el cliente no quiere ese nivel de profundidad, ¿no? Entonces, claro, no le puedes imponer ese nivel de profundidad. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que cuando Claudio ha dado conferencias, yo recuerdo alguna conferencia en ESADE y eso, claro, él pues no da concesiones y entonces él va a su lado de la terapia diciendo que el enagrama es un módulo, es una forma de un camino del héroe en donde tú trabajas tu espiritualidad y tal. Y eso está muy bien. Lo que pasa es que cuando, claro, en el mundo, digamos, empresarial, el discurso de Claudio ha sido demasiado terapéutico para entendernos. Yo lo que he descubierto es que cuando trabajo en la universidad, en el MBA, en lugar de hacer tanto hincapié en las partes negativas del ego, hay que también trabajar mucho con la parte positiva, ¿no? Hay que ser capaz de seducir de alguna forma a los alumnos hablándoles de la parte positiva de su rasgo y una vez que asumen las partes positivas de su rasgo, entrar a trabajar, digamos, las partes, digamos, más egoicas. Pero claro, pero si empiezas trabajando las partes egoicas, la gente sale corriendo. Entonces, muy interesante la pregunta. O sea, hay que saber a quién va dirigido, a quién te diriges tú, ¿no? Es importante, cuando estás hablando del enagrama, a qué colectivo estás dirigido. Porque, claro, si es un público objetivo que está dispuesto a una desestructuración profunda, vale. Pero si no, pues no tiene sentido generar problemas donde no los hay previamente, ¿no? Pero es una buena pregunta, gracias. Es interesante lo que comentas y me parece que es como un tema muy profundo también a trabajar, ¿no? Y a observar y a ver qué tal funciona, ¿no? Pero hay una cosa que me surge curiosidad. Luego de que tú, digamos que conoces el tipo del ego como el que estás comentando, desde el cual te mueves y esa forma esa personalidad, ¿cuáles serían los siguientes pasos después de que yo reconozco que mi ego trabaja desde el miedo o trabaja desde una persona que es egoísta o qué sé yo? ¿Cuáles serían los siguientes pasos para trabajar con ello? Bueno, es una buena pregunta. Gurdjieff desarrolló todo un método muy interesante. Hay un libro muy bonito que habla, que es Fragmentos de una enseñanza desconocida, de Ouspensky, que hace hincapié en la observación. Dice que lo más importante con el enagrama es observar tus reacciones automáticas, ¿no? Si yo soy orgulloso, pues de repente te sale un poco la histeria, ¿no? O si soy un 7, pues soy demasiado gozador. Entonces,
claro, el primer paso es darte cuenta, es observarte, ¿no? Como observarte cuando se te dispara el ego y cuando tus reacciones son automáticas, porque como que de alguna forma reaccionas de forma automática como has aprendido durante muchos años, pero te das cuenta que esa reacción que con 4 o 5 años pues era positiva, porque con 4 o 5 años lo que quieres es más mamá, más mamá, más mamá, y competir con tus hermanos para tener más mamá, y entonces desarrollas toda una estrategia para tener más mamá. Pero cuando tienes 40 años, pues esa estrategia de tener más mamá, bueno, si te casas con tu mamá, que es lo que hace mucha gente y eso, bueno, pues la puedes seguir manteniendo, pero en condiciones normales, lo normal es que con 40 años esas estrategias ya no te sirvan, entonces te las tengas que cuestionar. Y entonces ahí es donde es interesante el enagrama. No yo lo noto con personas más jóvenes de 23, 24, 25 años, no les hace tanto impacto como con gente que ya tiene una cierta edad, 35, 40 años, y como digo yo, ya han sufrido. Como que ya has sufrido y ya te has encontrado con, como dice Claudio Naranjo, la persona demuestra más conexión espiritual cuanto más odia su carácter, cuanto más se da cuenta de las meturas de pata que haces, estás más cerca de la luz. Es paradójico, pero un poco así, ¿no? Entonces, hasta que no tienes cierta edad, y mucha gente nunca lo reconoce, no te das cuenta de cómo tus actos impactan en los demás. Eso es muy importante darte cuenta. Cuando te empiezas a dar cuenta que tus actos del ego hacen daño a la gente que te rodea y a la gente que tú quieres, ese es un punto muy importante de conocimiento, ¿no? Pero esa es la vida, es un proceso de conocimiento. Hay gente que no quiere meterse ahí, pero claro, yo me he salido de varios grupos de enagrama de Facebook porque todo el mundo utilizaba el enagrama que fueran colores. Pues yo soy un 5 y mi padre es un 7 y el otro es un 8 y el otro es un... Y eso es un horror. O sea, es un tema de uno mismo para descubrir qué número eres, trabajártelo y bajar un poco a tus infiernos personales. Y me Es un preguntaste otra proceso... pregunta, me dijiste el proceso y otro era... No, básicamente que luego de que cuando uno lo conoce, cómo trabaja en función a ello para poner toda esta herramienta al servicio de la mejora, ¿no? Claro, primero observándote. Lo más importante es observarte. Y esto es como la ley de Heisenberg. Cuando tú observas un electrón, ya lo estás modificando, ya estás cambiando su energía cinética porque ya lo estás viendo. Y a los seres humanos nos pasa lo mismo. Cuando somos capaces de ver nuestros comportamientos locos, simplemente viéndolos ya estás introduciendo una modificación, porque ya de alguna forma estamos tomando conciencia. Lo que pasa es que a veces es doloroso, claro, darte cuenta que tus actos no son tan maravillosos como pensabas y que están mediatizados por tu búsqueda de aprobación, por tu miedo, por tu rabia o por algo. Qué potente. Es muy potente. Cuéntanos un poquito, que antes de que se nos vaya el tiempo, que el tiempo vuela, ¿no? Háblanos de tu libro. ¿Cómo fue el proceso de crearlo y bueno, ¿a quién va dirigido? ¿Por qué las personas lo deberíamos comprar? ¿Qué nos puede ayudar? Gracias. El libro de las 4 llaves, bueno, no lo debería decir, pero fue una inspiración de una ceremonia de ayahuasca, que yo volví a la ceremonia de ayahuasca con el dictado de que tenía que hacer el libro. Entonces, bueno, me puse 2 o 3 meses sin parar de escribir, aunque ya lo tenía todo en la cabeza, porque llevaba mucho tiempo trabajando con eso. Realmente el libro fue una respuesta a una demanda de Claudio, que me hizo en el año 95, 96, y él me decía eso, ¿no? Que me gustaría un libro para organizaciones, más de autoayuda, no que sea no como carácter y neurosis, porque los libros... Y eso fue un poco lo que yo siempre he pensado, y escribí 2 libros como de entrenamiento para ese libro, porque el coach como chamán y coach en el camino fueron como entrenamientos para el tercer libro, que es el de las 4 llaves. Y en el fondo el libro es lo que yo quería hacer, es una especie de libro de autoayuda serio, pero desde el planteamiento de Claudio, no desde el planteamiento de los americanos que le habían robado su enagrama, según él. Entonces, tiene todos los planteamientos de Claudio, de desarrollo del ego, hablo de las máscaras y luego incorporo mi pequeño granito de arena, que es lo que yo he aprendido en estos 25 años del enagrama. Intento hablar del enagrama a través de películas, a través de figuras de la literatura, con mucha información, ¿no? de la guerra de Juego de Tronos, de por qué fulanito es un 1 y no un 4, o sea, para que la gente aprenda el eneagrama de una forma sencilla, que no sea intensa y que no sea... Yo intenté hacer el mejor libro de autoayuda que pueda, o sea, aunque no me gustan los libros de autoayuda, pero quise hacer un libro de autoayuda serio, para entendernos, ¿no? Entre comillas, ¿no?
sin decir nada de los libros de autoayuda. Y entonces, ¿por qué? Hombre, es una guía, la gente que lo tiene, es mal decirlo, pero lo tienen en su mesilla anoche como si fuera una Biblia y lo miran mucho. Porque hay una cosa muy interesante que es cuando tú descubres tu rasgo, empiezas a ver los rasgos de los demás. Pero hasta que tú no te ves, los rasgos de los demás es una pura fantasía. Como que solamente eres capaz de percibir la vulnerabilidad de los demás cuando tú eres capaz de trabajar de tu propia vulnerabilidad. Cuando yo estoy desde la potencia de que yo soy muy poderoso y que yo sé lo que es lo que mucha gente hace con el enagrama, se aprenden 4 cosas y se ponen a decirles a los demás lo que tienen que hacer. Y les dicen, pues a ti lo que te pasa es esto, yo lo sé porque el enagrama eres una... Y eso es un horror, ponerse así, porque claro, eso eliminas a todos los amigos de tu lista, ¿no? Eso, lo peor que hay son gente que se acaba de aprender el enagrama y se ponen entre ellos a ponerle numeritos a toda la gente. Eso es odioso, es lo peor que puede haber. O sea, como que el enagrama al principio te sube mucho el ego, pero luego te tiene que... O sea, el tema es, mírate lo tuyo, trabájate lo tuyo y luego ya tendrás tiempo de juzgar a los demás. Es una de las, no sé si llamarlo crítica o punto de no comprensión o de ignorancia, ¿no? Por parte de las personas que no conocemos con profundidad el eneagrama, y es ese punto de estás etiquetando, ¿no? O sea, sí. Tú eres un 1, con lo cual de alguna forma todo te va a llevar a que hagas esto, pienses de esta determinada manera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nosotros desde lo que es el mundo del coaching y otros sitios lo que buscamos es que nadie es nada, ¿no? Realmente es verdad que partimos con un proceso inconsciente, aprendido y biológico por otra parte, pero a partir de ahí tú puedes decidir hasta cierto punto cómo te quieres comportar, cómo quieres pensar, cómo quieres sentir y cómo quieres hacer, ¿no? ¿Cómo ves esta idea, ¿no? Esta idea sobre el eneagrama sí, eneagrama no. Evidentemente, como gran defensor del eneagrama que eres y habiendo escrito libros, supongo que tendrás algo que decir a esos críticos, ¿no? que hablan del eneagrama. Bueno, claro, ocurre que es una realidad, que el eneagrama sirve como una guía para los terapeutas que empiezan y sirve como una guía para los coaches que empiezan. Y eso es inevitable. Es decir, es inevitable que el terapeuta que empieza se encuentra con un 2 y lo que hace es, ¿cómo hay que trabajar con un 2? Pues con un 2 hay que hacer esto. Bueno, pero lo malo es que las personas muchas veces van buscando eso, van buscando unos consejillos. O sea, no quiero trabajarme tú. Y ese problema lo tengo yo cada vez que doy enagrama. La gente dice, no, tú a mí no me comas el coco, tú a mí dime qué tengo que hacer y dame la herramienta, ¿no? Y tú dime, porque estamos acostumbrados a la pastillita. Estamos acostumbrados a, no, oiga, que me duele la garganta, que me dé la pastilla para la garganta. Oye, la garganta es que te has puesto ciego a fumar y que ayer te metiste 2 botellas de whisky y tienes la garganta irritada, cabrón. Entonces, perdón. Entonces, como que y es lo que pasa un poco, eso es un aspecto. Entonces, el enagrama, claro que es muy potente, pero cuando las personas lo utilizan como una ayuda para la terapia o para el coaching, bueno, está bien si eres un novel. Si eres un senior, no está bien. Si eres un senior, lo que tienes que hacer es, como un coach, o sea, yo siempre que he hecho coaching con personas les he dicho, vale, les he hecho ver qué rasgos son ellos, pero ellos son los que tienen que asumir el rasgo. No tiene ningún sentido que yo les diga el rasgo. Eso es muy arrogante por parte de un terapeuta, de un coach, ponerse a decirle a su cliente los problemas que tiene porque es tal o cual número. Eso es una salvajada. Eso no se puede hacer. O sea, este tipo de carácter, el eneagrama es un carácter no para el terapeuta ni para el coach, sino para el cliente o para el paciente. Eso es lo primero. Entonces, eso es como cuando un mal presentador hace una presentación con slide y se pone a leer las slides como un loco. Y está todo el tiempo mirando la pantalla, leyendo las slides. No está interaccionando con el grupo, no está interaccionando con la presentación, está leyendo una slide. Y la segunda parte que quería decir, quería hacer una referencia a Jung. Jung habló de los famosos caracteres, ¿no? Habló de introversión, arquetipo. Thinking, el modelo que luego le copiaron, claro, los americanos haciendo sus cosas con el Myers-Briggs, que los americanos, los estadounidenses son expertos en coger un modelo, lo empaquetan, lo meten en un software y luego te lo venden, ¿no? Pero ese modelo lo tiene ya Jung hace muchos años. Bueno, sí, pues hay 200.000 modelos estadounidenses basados en Jung, pero que tienes que pagar. Pero el modelo de Jung no tienes que pagar. Y Jung decía una cosa muy interesante, decía que el gran error es que la gente decía, a ti lo que te pasa es que eres un introvertido.
O a ti lo que te pasa es que eres un... Es decir, Jung decía que las personas que son introvertidas por la noche tienen sueños extrovertidos. Y las personas que son de carácter extrovertido tienen carácter introvertido cuando sueñan. Entonces, Jung decía que era muy importante el equilibrio entre introversión, extroversión, thinking, feeling, juicio, percepción, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú a una persona le dices, a ti lo que te pasa es que eres un introvertido, lo que estás haciendo es reforzarle el hecho de que es introvertido. No le estás dando posibilidad de salir de ahí. Entonces, por eso etiquetar a la gente no es positivo. Al contrario, tú le puedes decir, bueno, pues tú tienes comportamientos introvertidos y comportamientos extrovertidos. Y te vendría bien potenciar los extrovertidos. Pero no decirle, a ti lo que te pasa, claro, en las típicas discusiones de pareja y tal, a ti lo que te pasa es que eres un tal, y ya le sueltan la etiqueta y ya la han machacado. Entonces, Antonio, yo creo que hay algo que de lo que hablas bueno, que creo que esa pregunta debimos haberla hecho al inicio, pero mientras más hablando empiezo yo a observarlo, ¿no? Y es decir, está muy, ahorita como, no sé, como el ego, ¿no? Está como hasta no estigmatizado, ¿no? Que una persona que se maneja desde el ego, entonces es tal o cual cosa, ¿no? ¿Qué consideras tú y qué aportación nos puedes dar desde tu experiencia con referente a esto? ¿El ego es bueno, es malo, es necesario? ¿Cuál es tu perspectiva? Hombre, depende. Para una persona que va a ser terapeuta y que se quiere formar como terapeuta y que es un psicólogo, la carrera de psicología no te da mucho, pero luego tiene que hacer una formación de terapia, que puede ser psicoanálisis, que puede hacer Gestalt, que puede ser lo que sea. Esas personas necesitan un fuerte proceso de desestructuración. Es decir, esas personas tienen que trabajarse mucho el ego, porque están especializadas en trabajar con egos de otras personas y tienen que evitar las famosas contratransferencias y todo esto. Bueno, esto es así. Pero los que no estamos en el mundo de la terapia y los que no estamos en el mundo de la psicología, entonces estamos en otro sitio. Y hay una cosa que yo aprendí de Robert Dills, que él decía que con el ego hay que negociar, que es muy interesante. Porque aquí ninguno, pues sí, está muy bien la espiritualidad y todo, pero luego estás en la vida real, y la vida real es la vida real. Entonces tú tienes que negociar. Entonces tienes que negociar con tu ego. Y cuando haces un proyecto, está muy bien estar en un proyecto al servicio, yo estoy al servicio y mi ego no está para nada. Pero luego es muy importante que te preguntes, ¿qué gano yo aquí para mí? Es decir, hay que negociar con el ego, en el nivel en el que estamos nosotros. Hombre, una persona que es un terapeuta y se forma como terapeuta y que tiene que trabajar con psicóticos, tiene que trabajar con perversos, tiene que trabajar con gente muy conflictiva, es lógico que en un momento dado esté muy desestructurada. Pero en la vida real, si tú estás muy desestructurado, pues a veces te cuesta. Por ejemplo, la gente joven, yo tengo una hija de 19 años y muchas veces me cuesta mucho confrontarla desde el enagrama. Porque la gente joven lo que tienen que hacer es sacar un ego fuerte para pelearse en la vida y luchar contra la sociedad. Y con un ego desestructurado muchas veces no tienes herramientas. Entonces, bueno, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? Y también se dice que el diablo no sabe para quién trabaja. Entonces, bueno, yo diría que el ego sí, hay que trabajárselo, pero no desestructurar, o sea, no un proceso de desestructuración porque el cliente no quiere eso. No sé si me explico. Sí, claro.